Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, una clase de curso de discipulado en Cristo. Bueno, eh, ya son clases del día miércoles, en el cual vamos a estar estudiando un poco sobre la bibliología. Estudiando haciéndole un poquito de recordatorio que esta asignatura de bibliología más que todo se trata sobre el estudio de la Biblia, ¿no? Sobre el estudio de la Biblia, no de la palabra como tal, ¿no? Como la palabra, que eso lo estamos estudiando en diferentes asignaturas. En esta oportunidad estamos estudiando lo que es para que conozcan algunas divisiones de la Biblia, algunas cosas o nombre o terminología, versiones que tiene la Biblia y que de esa manera ustedes pueden ampliar su conocimiento sobre este hermoso libro que contiene la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a estudiar un tema también bastante importante, que es lo que es el canon, ¿no? El canon. Porque algunos han escuchado esa palabra, han escuchado que se refiere o a qué se refiere el canon cuando hablan sobre el canon en la Biblia. ¿Por qué se le dice el canon y de dónde viene esa palabra? Bueno, hoy vamos a estar estudiando primero el canon del Antiguo Testamento y posteriormente en la próxima clase del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ello. Bueno, como le dije, la división del canon está dividida en dos partes. El canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Llamado el canon del Antiguo Testamento, también llamado Tanakh. Tanakh. Ahora, primeramente, vamos a ver, ¿qué es el canon? Bueno, a la Biblia se le llama canon a la palabra, o sea, canon, a la palabra canon viene de la palabra griega, canon, que significa regla o caña de medir. Es la regla de la vida, la doctrina o conducta. Eso básicamente es lo que se refiere al canon, ¿no? Bíblico. Ahora, en el siglo segundo, los cristianos usaban el término canónico para distinguir los escritos apostólicos, a fin de distinguirlos de otros escritos religiosos, no inspirados. Ahora, con el paso del tiempo, se usó el término para referirse a la lista cerrada oficialmente de los 66 libros, considerado como una escritura sagrada, la Santa Biblia. Si estos serían los 66 libros que, bueno, ya al final fueron organizados por cada uno según la inspiración de Dios y claramente para organizar estos libros y formar la Biblia tuvo la mano de Dios siempre presente. Ahora, la necesidad de la formación de un canon era imprescindible, la verdad, para saber que los escritos eran inspirados para poder confiar implícitamente en ellos, como norma de fe, ¿no? Y práctica, obviamente. Eh, Ahora, es fundamental que separemos lo que es el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, para ir estudiándolo por cada una de las partes, ¿no? Por lo menos en el Antiguo Testamento, y vamos a pasar un momento aquí, están divididos diría, tres secciones, ¿no? La primera sección es la ley, ¿no? Lo que llaman Torah. Torah. Ahí conseguimos, diría, los libros que comprenden Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso es el Torah, ¿no? Es muy cierto que los judíos ortodoxos, si no pronuncié mal la palabra, y disculpen si no la pronuncié bien,
básicamente los judíos radicales, ¿no? Ellos solo se llevan del Torah, ¿no? Ahora, también existen los profetas, que es el Nevix, los profetas del Nevix. Ahora, vamos a ir, pero antes de el Nevix, quería decirle algo. Los judíos, en esta ley, o ley Torah, lo denominan Tanakh, ¿no? A su canon. Esto es una palabra formada de la primera letra de la división entre la Biblia, Torah, ley, y Nevi, profeta, y Kentubis, escritos. Ahora fíjense, nuestra Biblia tiene 39 libros y se divide en 4 secciones, bueno, las 4 secciones que estamos viendo. Y ya como le comenté, la ley. Ahora también tenemos los profetas que están comprendidos, los profetas o nevius. Bueno, lo voy a leer esto mientras hoy ahora comento. Primero vamos a los profetas nevius: Josué, Jueces, Samuel, Rey, Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de los 12, Osea, Malaquías. Y también tenemos los escritos que tuvimos: Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Rus, Lamentaciones, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Noemía y Crónica. Ahora, como le comenté, nuestra Biblia está dividida en 39 libros, ¿no? Y se dividen en 4 secciones principales. Primeramente la ley, que son ya los que hemos nombrado: Génesis, Deuteronomio, cada esto que hemos nombrado. Ahora, en contraste, el canon hebreo pues, cuenta con 24 libros. Fíjense lo siguiente: nosotros, o sea, lo que es el canon hebreo, básicamente poco diferente o tiene menos que la Biblia. La Biblia tiene 29 libros, mientras el canon hebreo cuenta con 24 libros. O 22 en algunos casos, ¿no? En algunos casos son 22, porque ciertos libros se agrupan formando un solo libro. También se divide de manera diferente a la ley, los profetas y los escritos. Ese sería el canon hebreo. El canon hebreo, interesante para que vean cómo, imagínense, hoy muchos libros y lo dividen en ese contexto. Los judíos opinan o sea, opinan que, de que fue Esdras en la colaboración con escribas de la sinagoga en el año 4000, perdón, 4400 antes de Cristo aproximadamente, que reunió y efectuó una división de los libros incluidos canon y hebreo. El tiempo en que los libros fueron escritos se denomina el período profético. Este comenzó en la época básicamente de Moisés, ¿no? Es en la época de Moisés, es cuando comenzó, ¿no? En la época de Moisés. Y terminó en la de Malaquías. Y estamos hablando del antiguo, no nos vamos a este contexto. La próxima clase vamos a hablar del Nuevo Testamento. Este es el antiguo. Estamos hablando de Malaquías, que va entre 1500 a 400 antes de Cristo. Bueno, de solo los libros antes de Cristo. Ahora, historiadores judíos como Flavio Josefo, el 37 al 100 después de Cristo, sostienen que todos los libros sagrados de los judíos fueron escritos entre los días de Moisés y el reinado de Artajerjes, rey de Persia, en 465 a 424 antes de Cristo. Flavio afirma que no tienen, o sea, no tienen una innumerable multitud de libros que discrepan y se contradicen unos a otros, como ocurre con los griegos, sino solamente 22 libros que contienen el registro de todos los tiempos que con justicia se acepta como divinos. Eso es lo que opina él, ¿no? Nadie ha sido
tan osado como para agregarle nada a ellos, ni quitarle nada, ni cambiarle nada. Recordemos que hay una palabra en la Biblia muy importante que habla sobre eso, que no se le puede quitar ni agregar nada a la Biblia. El contexto, como se han dividido, por lo menos como se ha transcurrido en el Antiguo Testamento, en todo ese tiempo para conformar el Antiguo Testamento. Y se dan cuenta que como por lo menos algunos, como son los judíos que se llevan más con Torah, con lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, existe también los hebreos que en vez de tener o tener o el canon de nosotros, la Biblia de nosotros, tiene 39 libros, ellos tienen 22, su canon de hebreos tienen 22, bueno, 24, pero hay algunos casos que se llevan en 22 libros, ¿no? Entonces, esto básicamente sería en el contexto del Antiguo Testamento. Para la próxima clase estaremos estudiando el Nuevo Testamento, de los Nuevos Testamentos, y cómo el canon del Nuevo Testamento, su división y su historia, para que estar familiarizado con cada uno de los libros que estamos estudiando y que son sagrados. Recordemos siempre que son la palabra de Dios y la palabra del Salvador Jesucristo, nuestro Salvador, el Rey de Reyes. Para la gloria siempre hacemos todo para su gloria. Bueno, entonces, bueno, la vamos a dejar en la clase donde la tenemos. Lo vemos en la próxima. Esta clase fue un poquito corta, más de lo costumbre, pero ya la vamos a estar ampliando con la próxima clase. Y bueno, recordándole a los estudiantes que se están ingresando a- bueno, este grupo, eh, eh, vamos a ingresar, se va a ingresar para el mes de junio nuevos estudiantes. Entonces, recordándolo que ya cuando vean esta sesión de clase, se le agradece que vean cada uno de los temas desde el principio, no se salten temas, porque todos los temas son importantes y sobre todo que viene un trabajo final y una especie de text que vamos a empezar a hacer a partir de esta semana. Bueno, que Dios esté con ustedes. Chao, chao. Hasta luego a todos.